Bienvenidos, en este video vamos a ver el principio de superposición. Este es un principio que me permite resolver mis circuitos electrónicos de una manera bastante ingeniosa. Vamos a ver en qué consiste este principio, que consiste de 3 pasos. El primer paso consiste en hacer las fuentes independientes iguales a 0. ¿Esto qué significa? Que las fuentes de voltaje se van a convertir en cortocircuito, mientras que las fuentes de corriente se van a convertir en circuitos abiertos. El segundo paso es encontrar la respuesta de cada subcircuito. Y por último, vamos a sumar todos los resultados obtenidos en estos subcircuitos y vamos a tener así la respuesta total de mi circuito. Vamos a entenderlo a través de un ejemplo como lo hemos hecho en videos anteriores. Tenemos este circuito. Es un circuito bastante simple que consiste de 3 fuentes, 2 fuentes de voltaje de 1 volt y una fuente de corriente. Además, tenemos 4 resistencias, todas con el mismo valor de 2 ohms. Vamos a aplicar el primer paso a cada una de las fuentes, que me dice que las fuentes de corriente se van a convertir en circuitos abiertos. Entonces voy a ir eliminando una por una cada una de mis fuentes. La primera que voy a eliminar es esta fuente de 1 ampere. Entonces la voy a convertir en un circuito abierto. Y yo voy a definir dos nodos, E1 y E2, que para el primer subcircuito, que se llama el subcircuito A, va a ser mi nodo E1A y E2A. Por otra parte, también convertimos la fuente de voltaje 2 en un cortocircuito. Tengo el voltaje 2, que correspondería a 1 volt, lo convertí a un cortocircuito, de tal manera que en este subcircuito únicamente tengo una fuente de voltaje independiente. Este método únicamente funciona para fuentes de voltaje independiente, es decir, no funciona para fuentes que dependen del voltaje o de la corriente en alguno de los nodos o de las mallas, como veremos en otros circuitos más adelante. Pero en el caso de los que tenemos fuentes de voltaje independiente o fuentes de corriente independiente, este es un método muy útil. Ahora, en el siguiente paso, yo voy a encontrar E1A y E2A. Como ven, al eliminar la fuente de corriente, las resistencias R3 y R4 aparecen como resistencias en serie, por lo que estas dos resistencias yo las puedo sustituir por una resistencia equivalente 1 de 2 ohms más 2 ohms, que sería igual a 4 ohms. Vean que al repasar estas dos resistencias, la resistencia equivalente va a quedar en paralelo con la resistencia 2. Entonces yo podría sustituir estas 3 resistencias por una sola resistencia equivalente, que va a resultar de poner en paralelo, vamos a ver, mi resistencia equivalente 2 a mi resistencia 2, que va a estar en paralelo con mi resistencia equivalente 1. Y esto lo puedo calcular de la siguiente manera. Entonces, en la parte del numerador tendríamos 2 ohms, que corresponde a mi resistencia 2, por 4 ohms, que corresponde a mi resistencia equivalente 1, más la suma de estas dos resistencias, lo cual me daría 8 sextos de ohm, o lo que es igual, mi resistencia equivalente 2 sería igual a 1.3 ohms. Finalmente, vemos que mi voltaje E1 lo podemos analizar como si fuera un divisor de voltaje. Tengo mi voltaje 1 y tendría un divisor de voltaje con la resistencia R1 y mi resistencia equivalente 2, que es el resultado de sustituir estas 3 resistencias por una sola de 1.3. De tal manera que mi voltaje E1A va a ser igual a 1.3 ohms más la suma de R1 con mi resistencia equivalente 3, R1 es de 2 ohms, más 1.3 ohms. Y esto lo tendría que multiplicar por mi voltaje 1, que es de 1 volt. Es decir, yo tendría 1.3 dividido entre 3.3, eso serían volts. Si yo realizo esta operación, la voy a realizar con mi calculadora, voy a tener que 1.3 entre 3.3 va a ser igual a, vamos a ponerlo como aproximadamente 0.4 volts. Una vez que yo conozco mi voltaje E1A, puedo aplicar nuevamente el principio de divisor de voltaje para encontrar mi voltaje E2A. De tal manera que mi voltaje E2A
va a ser igual a mi resistencia de 2 ohms por la suma de mis resistencias. Entonces tendría 2 ohms más 2 ohms. Esto obviamente va a ser igual a 1/2. Y esto multiplicado por mi voltaje E1A, que es de 0.4 volts. Y esto es obviamente 0.2 volts. Entonces tengo ya aquí el resultado de mi primer subcircuito. Vamos a analizar ahora mi segundo subcircuito. En mi segundo subcircuito yo voy a mantener mi fuente de corriente y voy a eliminar mis fuentes de voltaje, sustituyéndolas por cortocircuitos. Veamos qué es lo que pasa cuando hacemos este procedimiento. Al hacer este procedimiento, mi resistencia 1 quedaría conectada a tierra y compartiría las mismas dos terminales que la resistencia 2, por lo que la puedo sustituir por una resistencia equivalente 1. Esta resistencia equivalente 1 va a ser igual a 2 ohms, que multiplica a 2 ohms, por 2 ohms más 2 ohms. Recuerden que siempre que tengamos dos resistencias en paralelo del mismo valor, la resistencia equivalente será la mitad del valor de las resistencias. Esto va a ser obviamente igual a 1 ohm. Es decir, esto lo puedo sustituir por 1 ohm. Y ahora esta resistencia equivalente 1 va a estar en serie con mi resistencia 3, por lo que la puedo sustituir por una resistencia equivalente 2. Simplemente sumando sus valores, de tal manera que yo tendría mi resistencia equivalente 2, que sería igual a R3, más mi resistencia equivalente 1, que es simplemente 2 ohms más 1 ohm. Y esto, mi resultado serían 3 ohms. Ahora vean que mi resistencia equivalente 2 comparte las dos terminales con la resistencia 4, por lo que yo las puedo sustituir por una sola resistencia, que sería mi resistencia equivalente 3, que resulta de poner en paralelo la resistencia 4 y la resistencia equivalente 2. Por lo que tendría que multiplicar mi resistencia 4, todas las resistencias son de 2 ohms, sería 2 ohms. Y mi resistencia equivalente 2 sería de 3 ohms. Y la suma de estas dos resistencias. En el numerador tendríamos 6 ohms, mientras que en el denominador tendríamos 5 ohms. Por lo que obviamente mi resistencia equivalente 3 sería igual a 1.2 ohms. Debido a que la corriente que sale de mi fuente de 1 amperes va a circular por la resistencia equivalente que surgió de combinar estas dos resistencias, entonces el voltaje E2B yo lo puedo encontrar fácilmente utilizando la ley de Ohm como mi resistencia equivalente 3 que va a multiplicar a mi corriente, es decir, 1.2 ohms que multiplica a 1 ampere y esto es obviamente igual a 1.2 voltios. Ahora, debido a que conozco el voltaje aquí, que es igual a 1.2 voltios, yo puedo hacer el proceso inverso de aplicar un divisor de voltaje en esta dirección. Entonces, yo quisiera encontrar E1B, yo lo puedo encontrar haciendo el divisor de voltaje, considerando ahora que esta es mi fuente, esto yo todo lo puedo sustituir por una fuente de 1.2 voltios y tendría que mi voltaje en el nodo E1B sería igual a mi resistencia equivalente 1 más mi resistencia 3 más mi resistencia equivalente 1, que va a multiplicar a mi voltaje E2B. Y esto va a ser igual, mi resistencia equivalente 1 es de 1 ohm, mi resistencia 3 es de 2 ohms, más 1 ohm, obviamente esto sería igual a 1/3, que multiplica a mi voltaje de 1.2 voltios. Por lo que mi voltaje E2B va a ser simplemente igual a 0.4 voltios. Por último, analicemos el tercer subcircuito. En mi tercer subcircuito, la fuente de corriente la he sustituido por un circuito abierto. Mi fuente independiente 1 la he sustituido por un cortocircuito, un voltaje igual con 0. Y veamos ahora qué ocurre con nuestro circuito. Veamos que la resistencia 1 ahora ha quedado directamente conectada a tierra
Y mi resistencia 3 y mi resistencia 4 están conectadas en serie, por lo que yo las puedo sustituir por una resistencia equivalente 2, donde mi resistencia equivalente 2 va a ser igual a R3 más R4, y esto obviamente va a ser igual a 2 ohms más 2 ohms, que va a ser igual a 4 ohms. Bien, que en este momento la resistencia 1 y la resistencia equivalente 2 están en paralelo, comparten sus dos terminales, tienen el mismo voltaje en las dos terminales. La terminal inferior está conectada a tierra y la terminal superior tiene un voltaje igual a E1C. Por lo que yo las puedo combinar para obtener la resistencia equivalente 3. Mi resistencia equivalente 3 va a ser igual a mi resistencia 1 por mi resistencia equivalente 2 dividido entre la suma de mis resistencias. Entonces tendría la resistencia de 2 ohms, que va a multiplicar a mi resistencia de 4 ohms, por la suma de estas dos resistencias, que sería una forma igual a 8 entre 6 ohms, o lo que es lo mismo, igual a 1.3 ohms. De esta forma yo puedo encontrar mi voltaje E1C, nuevamente aplicando un divisor de voltaje. Entonces yo obtendría que E1C va a ser igual a mi resistencia equivalente 3 dividido entre la suma de mis resistencias R2 más mi resistencia equivalente 3 multiplicado por mi fuente 2, esta sería mi fuente 2, error, sería mi fuente número 2, que es de 1 volt. Entonces tendría B2, si lo sustituimos numéricamente, tendría que mi resistencia equivalente 3 es igual a 1.3 ohms, R2 son 2 ohms, más 1.3 ohms, que va a multiplicar a 1 voltio. Y esto, si yo realizo estas operaciones, tendría 1.3 dividido entre 3.3, que multiplica a 1 voltio. Esto ya lo hemos realizado previamente. Esto me va a dar aproximadamente igual a 0.4 volts, que sería mi voltaje en este punto. Tendría aquí 0.4 voltios. Ahora, para encontrar E2C, puedo aplicar nuevamente otro divisor de voltaje, pero si sé que R3 y R4 tienen el mismo valor, por definición de los divisores de voltaje, será la mitad del voltaje en este nodo. Es decir, E2C va a ser igual a 0.2 voltios. Por último, para encontrar mi voltaje en el nodo E1 y E2, yo tendría que sumar mis tres resultados, E1A y E1B, y el que acabo de obtener, E1C, para E1, y para E2 tendría que sumar E2A más E2B más E2C. Vamos a hacer ese último paso, que es el paso número 3. Voy a obtener que E1 va a ser igual a E1A más E1B más E1C, y esto va a ser igual. E1A encontramos que era igual a 0.4 voltios. E2B también es igual a 0.4 voltios. Y por último, E1C nuevamente es igual a 0.4 voltios, por lo que mi resultado en el nodo E1 va a ser igual a 1.2 voltios, y E2, vamos a calcular E2 como E2A más E2B más E2C es igual a E2A a 0.2 voltios, E2B va a ser igual a 0.4 voltios, y por último E2C es igual a más
0.2 voltios, es decir, igual a 0.8 volts. De esta manera, nos puedo decir que E1 es igual a 1.2 volts, mientras que E2 va a ser igual a 0.8 volts. Es así como se aplica el principio de superposición.